Buenos días. Este es el trabajo que vamos a tener o que vamos a hacer para esta siguiente clase. Desafortunadamente tuve una lesión en la mano y en la cara y me toca entregarles esta tarea por este método. Lo que vamos a hacer es con Flash vamos a programar algunas cositas. Lo que vamos a hacer es que vamos a tener un botón, un logo que vamos a controlar. Normalmente si yo le doy enter a esto, no control enter sino enter, lo que va a pasar es que el logo entra, no estoy en Flash, el logo entra y se detiene. Pero si en la práctica real yo le diera control enter sin nada de programación, él lo que haría era repetidamente entraba el logo y se quedaba entrando repetidamente. Lo que vamos a hacer gracias a las acciones o a la programación de Flash, que son las Action Script, vamos a poder controlar cuándo va a entrar ese botón. Por ahora yo tengo unas acciones, voy a hacer un zoom, tengo unas acciones que están puestas en el fotograma 1. Si se dan cuenta hay un loguito, una pequeña A sobre el fotograma clave, y también tengo otras acciones en el fotograma clave final. ¿Qué hacen estas acciones? Que las acciones que tienen en principio son que se detengan, pero aparte de eso yo tengo un botón, en este caso dice play. Lo que va a hacer el botón es que cuando yo le haga clic al botón, esta animación va a suceder. Entonces voy a darle control enter y vean que el logo no se está moviendo, el logo no se mueve. Cuando yo le haga clic en play, el logo entra. Si yo vuelvo y le digo clic en play, el logo vuelve y entra. Esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que vamos a aprender hoy. Para esto, entonces, voy a cerrar este archivo, le voy a decir que no quiero guardar los cambios y voy a abrir un archivo nuevo con ActionScript 3. El tamaño de este archivo no importa, en mi caso está de 550 píxeles por 400, lo veo aquí en las propiedades. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar 3 capas, en principio. Una capa para el botón, esta capa la voy a llamar botón. Voy a necesitar una capa para el logo y voy a necesitar una capa para las acciones. El nombre puede ser cualquiera, muchas veces se encuentra como AS o simplemente acciones. Cualquier nombre es válido. Ahora, voy a comenzar a trabajar con la capa del botón. Es algo que no hemos visto, pero podemos aprovechar acá para aprenderlo. ¿Cómo se crea un botón? Un botón comienza a partir de una forma. La forma, en este caso, voy a coger la herramienta de rectángulo y voy a crear con la herramienta de rectángulo. Acuérdense que pueden con la flecha arriba o abajo cambiar la redondez de las puntas y voy a crear un pequeño botón. A ese botón que está acá, está de color blanco, le voy a poner un degradado. En los paneles que están al lado derecho podemos encontrar la opción de color y acá está la opción de color sólido o color lineal, degradado lineal. ¿Listo? En este caso él me muestra un degradado de negro a blanco. Lo que voy a hacer es cambiar la posición del degradado.
para cambiar la posición del degradado, en este caso el negro está a la izquierda, el blanco a la derecha, podemos hacer uso de la herramienta de transformar degradados. Esta herramienta me va a permitir girar o cambiar el tamaño de un degradado. Yo voy a dejar ese botón en blanco y negro y ahora, con ayuda de unas características, de unas propiedades, vamos a aplicarle color. Entonces creé simplemente un botón que va de negro a blanco. Este objeto por ahora lo creé yo como dibujo de objeto, porque al comenzar a crearlo, cuando comencé a crearlo con la herramienta del rectángulo, estaba activa la opción de dibujo de objeto. No importa, está bien creado. Entonces lo que voy a hacer acá es, este objeto lo voy a convertir en un gráfico. Entonces la forma fácil de hacerlo es presionando F8 y si no, modificar, convertir en símbolo. Menú modificar, convertir en símbolo. Entonces las opciones que tenemos acá es ponerle un nombre. Lo voy a llamar que es un gráfico y lo voy a llamar base botón. Gráfico base botón, y voy a asegurarme de que sea un gráfico. Le voy a decir aquí OK. Ahora este elemento que antes decía que era un dibujo de objeto, ahora dice que es un gráfico. Nuevamente lo voy a convertir en un símbolo. Puede ser presionar F8 nuevamente o modificar, convertir en símbolo. Lo voy a hacer por F8. Presiono F8 y este elemento lo voy a convertir en un botón. Lo voy a llamar botón logo y le voy a decir que es un botón. No es un gráfico, no es un clip de película, es un botón. Le voy a decir que OK. Y este elemento que hace un momento nos decía que era un gráfico, ahora nos muestra acá que es un botón. Aparte de eso, nos deja poner una instancia, un nombre de instancia. Ese nombre de instancia, que lo ven acá, nombre de instancia, es importante ponerlo para poder programar. Entonces lo voy a llamar inicio botón. El nombre puede ser cualquiera y es recomendable poner esta opción de el guión al piso botón. No importa el nombre, pero es recomendable terminar con esto, puesto que esto va a ayudar a la programación. Ahora voy a editar ese botón. Se van a dar cuenta que cuando yo haga doble clic al botón, la línea de tiempo cambia. Esta línea de tiempo me muestra los estados que tiene un botón: el estado de arriba, el estado de sobre y el estado de abajo o presionado, también se conoce. Lo que voy a hacer es sacar una copia para tener el mismo botón en los diferentes estados. A ver, F6 y F6. Ya tengo el mismo botón, en los tres estados. Y lo que voy a hacer es, para poder ver la interactividad del botón, cuando pongan el mouse, cuando le hagan clic, cuando saquen el mouse de encima del botón, voy a cambiarle el color. Entonces, al estado de arriba, le voy a hacer un clic, voy a seleccionar el botón, le voy a decir que en propiedades quiero ponerle un efecto de color. Le voy a poner una tinta y voy a cuadrar un poco estos colores y le voy a decir que el estado inicial de mi botón va a ser un poco morado. Listo, ese es el estado inicial. Ahora el estado de arriba del botón, voy a pasar al estado de sobre, voy a hacer clic, vean que ya cambió el botón,
voy a seleccionar el objeto, en este caso ese botón, y le voy a decir acá, yo estoy editándolo, ¿no? Por si acaso, estoy editando el botón. Le hice doble clic, entré, lo edité. Y le voy a cambiar los efectos del color, le voy a poner nuevamente una tinta, pero voy a hacer una modificación en esa tinta para que quede un tanto diferente ese botón. Entonces el estado 2 del botón es esta, es estado 1, estado de arriba, estado de sobre, es un poco más rojo, voy a cambiarlo un poco más para que sea más notorio. Entonces estado de arriba, estado de sobre, y voy a cambiar el estado de abajo del botón por último. Entonces igual, efectos de color, tinta, y voy a hacerle alguna modificación a la tinta, llevarla por acá, y ya tengo los tres estados: arriba, sobre, cuando pongo el mouse sobre el botón, y abajo cuando hago clic o presión. Se cambia de color. Por ahora, si yo le doy control enter, ahí tengo mi botón, y si pongo el mouse encima, hacer un zoom, si yo pongo el mouse encima, el botón cambia de color. Si hago clic, el botón cambia también de color. Eso es un botón en Flash. Estando todavía en la edición del botón, voy a crear una nueva capa. Antes en la escena teníamos 3 capas. Acá tenemos por ahora una sola. Voy a crear otra capa, y a esa capa le voy a poner un texto que diga logo. Cambiar esto a mayúsculas, logo, y voy a acomodar esa palabra logo dentro de mi botón. Entonces tengo una capa que podrían ser las partes del botón, o botón simplemente, botón, y tengo una capa que es el texto, lo voy a llamar TXT, el nombre no importa, no. Ahora, si yo vuelvo a la escena 1, tengo mi botón en la capa del botón, y puedo acomodarlo. Todo es un solo objeto porque todo está dentro del botón. Aquí estoy en la escena 1. Escena 1. Si edito el botón, si hago doble clic, miren la línea de tiempo como está. El botón, logo, acciones. Pero si hago doble clic acá, entro a editar el botón. En la escena 1, entro a editar el botón y me encuentro con las partes del logo. Voy a salir a la escena 1. Tengo que estar fuera de la escena 1 para hacer el siguiente paso. En la capa logo voy a importar por archivo, importar al escenario un logo. Voy a traer otro logo y le voy a decir que lo ubique. Ok, logo. Este logo que lo puse en la escena, voy a ubicarlo en cualquier lado. Voy a ubicarlo en este caso en el lado izquierdo, y voy a hacer una animación para que ese logo entre. Entonces, con una imagen, lo que tengo que hacer es decirle convertirlo en un gráfico. Entonces F8, o modificar, convertir en símbolo de tipo gráfico, y darle un nombre. Entonces lo voy a llamar gráfico logo. Gráfico logo, y acá lo que voy a hacer es decirle ya OK. El siguiente paso es crear la interpolación.
Entonces tengo mi punto inicial, le hago clic derecho y le digo crear una interpolación de movimiento o una interpolación clásica, cualquiera de las dos. Lo que voy a hacer es crear una interpolación de movimiento. Entonces tengo mi punto inicial y mi punto final. Entonces voy a extender un poco esta línea de tiempo porque yo no quiero que mi logo vaya hasta el fotograma 50. Y en este caso, el punto final, voy a mover el logo más o menos a la mitad de la escena. Listo. Ahora, si nos damos cuenta, el botón está presente solamente en el fotograma 1. Yo necesito que el botón esté presente todo el tiempo. Entonces, a la capa del botón, en el fotograma último que queremos, le voy a presionar un F5. Y ahora el botón está presente todo el tiempo. Entonces, en ese momento yo le doy Control Enter. Vean lo que pasa. Aparece el botón y comienza el logo a entrar, desaparece, entra, desaparece, entra, desaparece. Ahora, siguiente paso. Ya comenzamos a ver algo de acciones. Yo necesito que el logo se detenga. Y por ahora voy a hacer que se detenga en el último fotograma. De tal forma que cuando este logo, voy a arrastrar acá, entre, cuando llegue al fotograma 50, se detenga y no vuelva a comenzar la interpolación, no vuelva a repetir el movimiento. Para hacer eso necesito programar una función pequeñita, es la más sencilla que tiene Flash, para que se detenga. Entonces, en la capa de acciones, en ese último fotograma, voy a crear un fotograma vacío, F7, voy a presionar F7 y a ese fotograma voy a aplicarle una acción. Entonces vamos a ver lo que son las acciones. Entonces voy a ir al menú Ventana y hay un panel que se llama Acciones. Entonces nuevamente menú Ventana, Acciones. El atajo en Macintosh es Alt F9, en PC es solamente F9. Entonces aquí se abren las acciones y este panel de acciones está dividido en 3 partes. Voy a ampliar esto por acá un poco. Está dividido en 3 partes. Voy a hacerle un zoom. La primera es como una biblioteca de las acciones que yo puedo usar. Si se dan cuenta, es una cantidad bastante grande y cada una de ellas se divide en otras. Entonces hay métodos, hay propiedades, acá hay otros elementos que tienen métodos y a su vez también tienen propiedades. Este es un nivel básico, nosotros no nos vamos a complicar, pero tenemos esa lista de acciones acá. Tenemos otra sección acá abajo. Esta sección me muestra los elementos a los que le he puesto acciones o a los que yo puedo ponerle acciones. Fotogramas, símbolos, en fin. Y aquí voy a encontrar las diferentes acciones. Cada línea que yo genere me va a generar un número. Si yo le doy un Enter, me genera la línea 2, la línea 3. Estas líneas son útiles usarlas para cuando uno tiene errores en la programación. Flash le advierte que hay un error en alguna línea. Ok, entonces volviendo al tema. Nosotros queremos que se detenga. Entonces esa función que vamos a crear, realmente es una función ya preestablecida en Flash, se llama Stop. Voy a hacerle un zoom y voy a ponerla STOP, abro y cierro paréntesis, y pongo un punto y coma. El punto y coma lo que hace es separar una idea de otra idea. Yo podría agregar aquí otra acción,
para que se ejecute. Simplemente el punto y coma le está diciendo hasta aquí llega esta acción y abajo va a encontrar otra acción diferente. Voy a quitar el zoom, voy a darle control enter, pero antes de darle control enter quiero mostrarles algo. Cuando yo puse la acción de stop en este cuadrito, ahí me aparece el último fotograma, pero además de eso me aparece una pequeña A, una A minúsculas. Eso me indica que ese fotograma tiene aplicadas las acciones. Lo ideal en Flash es hacer que estas acciones, voy a cerrar esto, que estas acciones queden siempre en la capa más alta. Ahora sí, le voy a dar control enter. Van a ver que entra el logo y se detiene. Él se encuentra acá con la orden de detenerse. Una vez que se detiene, pues ya no hay nada que podamos hacer, al no ser que sea con un botón o con una orden diferente. Aquí lo que estoy deteniendo es la línea de tiempo principal. Mi línea de tiempo está moviéndose, se encuentra en la orden de stop y se detiene. Antes se repetía, ahora no se repite, ahora se detiene. ¿Qué voy a hacer? Lo que me interesa es que solamente cuando yo presione el botón logo se anime el logo. Entonces en el fotograma 1, en la capa de acciones, voy a poner también otra acción, otro stop. Voy a decir ventana, acciones, y voy a poner acá otro stop. Stop, abro, cierro paréntesis, punto y coma. ¿Qué va a pasar ahora? Voy a cerrar este panel un momento y voy a quitar el zoom. ¿Qué va a pasar ahora? El logo no va a arrancar a moverse porque hay una orden que le dice deténgase. Perdón, le dice acá en el fotograma 1, le dice deténgase, no se mueva. Pero en los otros fotogramas sí se podría mover. Pero a lo último también va a encontrar una orden que le dice aquí, en este punto, deténgase. Si yo le doy control enter, no voy a ver absolutamente nada. No pasa nada. Está por acá el logo en la ventana, está detenido. Lo que voy a hacer es programar no el botón, sino decirle que algo pase cuando le hagan clic al botón. Entonces, en la misma fotograma 1, que es donde yo quiero que se suceda o que suceda la acción, le voy a poner las otras sentencias o las otras acciones que me van a permitir programar ese botón. Al botón nosotros le habíamos puesto un nombre de instancia. Lo voy a seleccionar nuevamente y aquí le voy a puesto yo el nombre de instancia, inicio BTN. Entonces, para poder hablar con el botón necesito tener muy claro este nombre. Entonces vuelvo al fotograma 1, hago clic en el fotograma 1 de la capa de acciones y en la segunda línea voy a poner la acción. Entonces voy a decirle que cuando presionen el botón inicio BTN, que fue como lo yo llamé, llame a un evento. Eso se llama, le ponemos un punto y le voy a decir add event listener. Voy a hacerle un zoom. Es importante que noten que esto realmente son 3 palabras, pero en programación esas palabras se unen a la siguiente, a la palabra anterior, perdón, y comienzan con mayúsculas. Si la palabra queda en azul, está bien escrita. Si yo por decir algo hubiera puesto la L minúscula, la palabra queda en negro, no funciona. Entonces necesito que esa segunda y tercera palabra queden en mayúsculas. Entonces acá le estoy diciendo al botón inicio, esté atento a algo, un evento, esté a la escucha de un evento. Eso es lo que le estoy diciendo acá. Esté listo a escuchar un evento. ¿Qué evento?
Entonces yo acá voy a definir el tipo de evento. Entonces voy a abrir los paréntesis y voy a presionar aquí en Macintosh es la tecla control barra espaciadora. En PC puede ser alt barra espaciadora o puede ser igual control barra espaciadora. Y me sale un menú desplegable con algunas opciones. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le digo al botón que esté a la escucha de qué, de un evento del mouse. Entonces voy a poner acá mouse y voy a poner la E mayúscula para irme por el mouse event. Aquí está ya. Entonces le voy a decir que esté a la espera de un mouse event. Voy a hacerle un clic a mouse event, doble clic, perdón. Y qué tipo de evento, voy a poner un punto. ¿Qué tipo de evento del mouse? El mouse me permite muchos eventos: clic, doble clic, clic derecho, arrastrar, en fin. En este caso me interesa que sea un clic. Entonces le estoy diciendo que al botón inicio que esté a la espera de un clic, básicamente. Le voy a poner acá una coma y le voy a decir qué es lo que tiene que hacer después. Después él va a tener que ejecutar una función. Una función es como un programita que se ejecuta cuando lo llaman. En este caso, cuando hacen clic en el botón. Entonces voy a llamarla iniciar. Iniciar. Voy a ponerle iniciar logo. Y yo acostumbro a ponerle la letra F en mayúscula al final. Así sé que ese iniciar F, iniciar logo F, hace referencia a una función, que es lo que vamos a crear a continuación. Entonces voy a cerrar los paréntesis que abrí. Siempre que abrimos paréntesis tenemos que cerrar los paréntesis. Y voy a poner un punto y coma. Entonces, ahora voy a llamar la función. Entonces le voy a decir function. Si yo no pongo esto, me va a salir un error. Function. ¿Cuál es la función? La función fue esta que yo llamé. Entonces, function, espacio, iniciar logo, lo puse con L mayúscula, F. Esa es la función. Ahora, abro paréntesis y le digo que la función es un evento. Se puede poner como EVT, dos puntos. ¿Y qué tipo de evento? El evento es un mouse event. Entonces, voy a hacerlo nuevamente, voy a poner los dos puntos para que me saque la ayuda. Y voy a buscar acá mouse event. Listo. Una vez que hago esto, puedo cerrar los paréntesis y le pongo dos puntos para decirle que no me va a arrojar ningún resultado visible. No va a ser algo que yo pueda sumar, algo que yo pueda restar, nada. Le voy a poner void. Le voy a dar un enter para generar la línea 7 en mi caso, y voy a abrir corchetes. Cuando yo abro los corchetes y le doy un enter después, él los cierra automáticamente. Y acá viene la función. Entonces le voy a decir play. Entonces esta es una función, o lo que va a hacer cuando le hagan clic al mouse, él va a correr esa función que la estoy creando acá. Función iniciar logo F. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a ser un play. Le voy a decir aquí manzanita enter y quité el zoom. Voy a quitar el zoom, listo. Y le voy a decir acá, cuando haga clic en logo, arranca y se anima. Entonces, en otras palabras, voy a cerrar esto un momento. Y lo que estoy haciendo es que cuando arranca mi animación,
la línea de tiempo se detiene, entonces no lo veo. Cuando le hago clic en el botón, ya hago clic en el botón, entonces ¿qué pasa con la línea de tiempo? La línea de tiempo encuentra, le dicen, oiga, haga un play, entonces él viene y se mueve, ¿hasta dónde? Hasta donde encuentra un stop. Eso es básicamente el ejercicio que teníamos o que tenemos programado para esta clase de el miércoles. Es un ejercicio que se puede hacer bien en 20 minuticos, y va a haber otro video a continuación haciendo algo un poco más complejo, y con eso dejamos una tarea calificable para el viernes. Antes de terminar, quiero recordarles que ustedes pueden guardar ese archivo. Le dicen en el menú archivo, guardar, le dan un nombre, yo lo voy a guardar acá, y le podemos llamar como inicio, como logo animado, guardar. Él lo guarda, en este caso él lo guarda en el escritorio. Por acá debe estar logo animado, pero si yo le doy control enter, vean que no hay nada más acá, está solamente logo animado, no hay nada más que diga logo animado. Pero si yo le doy control enter, estando en Flash, control enter, ¿el qué hace? Él me genera el SWF. Este es el archivo que uno envía por correo, que sube uno a internet. Este de acá es el editable, y este de acá es el logo, el archivo que va a servirnos para mostrarlo realmente. Entonces ahora sí, nuevamente gracias, chao, y vean el siguiente video también.